Nunca olvidaré el instante en que mi nieto me abrazó antes de entrar a la iglesia, con los ojos brillando. Llevaba en el bolsillo el pañuelo bordado de su abuela y creí que ese sería un día de paz. Pero bastó una sola frase, dicha con veneno, para convertir mi orgullo en una vergüenza que todavía me arde. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia. Mientras todos corrían de un lado a otro decorando el salón, yo ayudaba en silencio, cargando sillas pesadas con las manos temblorosas. Nadie me pedía nada, pero tampoco me decían que no lo hiciera. Era como si yo no existiera del todo. Pasé junto a mi nuera con un florero y ella se apartó como si yo estorbara, sin mirarme siquiera a los ojos. Mi hijo estaba con los organizadores, pero evitaba cruzar palabra conmigo desde que ella llegó al lugar. Me asignaron una mesa alejada, junto a los abuelos maternos, aunque yo fui quien enseñó al niño a andar en bicicleta. Mientras todos brindaban por la familia, yo me ocupaba de recoger servilletas del suelo. En silencio. Vi a mi nieto menor correr con una flor en la mano, y por un instante creí que vendría a mí, pero su madre lo detuvo con un gesto seco, señalando que no debía ensuciarse con gente sudada. Cada palabra suya era un puñal envuelto en seda, pronunciado con una sonrisa que solo yo sabía falsa. Cuando quise saludar a unos tíos que no veía hacía años, ella se adelantó y habló encima de mí. La cámara me enfocó de paso, mientras aplaudía torpemente durante el vals, casi escondido detrás de un pilar. Saqué mi pañuelo con cuidado, queriendo tocar el recuerdo de mi esposa que tanto me hacía falta ese día. Algunos invitados me miraban con compasión, pero ninguno se acercó a preguntar cómo me sentía realmente. Una señora murmuró, «Pobrecito», creyendo que yo no escuchaba, mientras pasaba con un plato de pastel a medias. Fui al baño para respirar, y me quedé allí más tiempo del necesario contando las grietas del techo. Cuando volví, alguien había ocupado mi silla y no tuve valor de reclamar. Simplemente me quedé de pie. Mi hijo me vio desde la pista de baile, pero desvió la mirada como si algo le pesara en la conciencia. La música me dolía más que mis rodillas. Cada risa parecía recordarme que yo ya no pertenecía a nada. Me acerqué a la mesa de los niños, pero una prima de la novia me dijo que no era lugar para mí. Volví al rincón donde habían puesto mi abrigo, y ahí me senté, fingiendo revisar el reloj una y otra vez. Mi nieto mayor no paraba de sonreír durante las fotos, y eso me sostenía, aunque no me invitaron a ninguna. Vi a la abuela materna posar junto a él, tomándole la cara con ternura, mientras yo apretaba el pañuelo en el bolsillo. Cuando lo vi mirarme de lejos, levanté la mano para saludarlo, pero alguien se interpuso y él siguió caminando. La fotógrafa me pidió que me corriera un poco más al fondo, porque tapaba el encuadre principal de la familia. Reí suavemente para no llorar, como había aprendido a hacer desde que murió mi esposa. Mientras esperaban la cena, escuché como una tía decía, «Ese señor siempre se cuela en todos los eventos». Mi nuera pasó a mi lado con 2 copas de champán y no me ofreció ninguna, aunque tenía las manos libres. Tuve que pedir agua a un mozo, que primero pensó que yo era parte del personal de limpieza. Una niña pequeña me trajo una flor caída del centro de mesa, pero su madre se la arrebató, diciendo, «Eso no se toca». Apreté los labios con fuerza, porque no quería que nadie notara cuánto me dolía cada gesto. Me acerqué al pastel para mirar los detalles de cerca, pero un joven me pidió que no lo tocara aún. Vi fotos mías con mi nieto en un video proyectado en pantalla, pero nadie aplaudió en ese momento. Mi nuera sonreía para todos, pero al pasar frente a mí, murmuró, «Tú no deberías estar aquí». El mozo me ofreció por error un plato vegetariano, y cuando dije que prefería carne, respondió que era lo que quedaba. Comí en silencio,
con la servilleta en las piernas y el corazón encogido bajo la chaqueta prestada. Mi silla tambaleaba un poco, y cada vez que intentaba acomodarla, alguien me empujaba sin disculparse. Una señora mayor me preguntó si era parte del personal técnico, porque me había visto de aquí para allá. Cada palabra mal colocada era una piedra más sobre el recuerdo de mi esposa, que siempre me defendía. Vi a mi nuera hablar con una amiga, señalándome disimuladamente mientras ambas reían con burla contenida. Escuché la frase «no es ni siquiera de la sangre», dicha con tono ácido mientras pasaban cerca de mi mesa. Cuando intenté acercarme a la pista para ver mejor, alguien puso una planta decorativa justo delante de mí. Me sentí como un estorbo en la boda que había soñado presenciar desde que mi nieto era niño. La luz me molestaba los ojos, pero prefería eso al vacío de no tener ningún lugar donde mirar. Vi a mi nieto menor jugando debajo de una mesa, y pensé en esconderme ahí con él, como antes. Mi hijo vino a mi lado por fin, pero solo para pedirme que no me metiera en el brindis principal. El nudo en mi garganta crecía con cada frase no dicha, con cada espacio que no me pertenecía. Alguien se refirió a mí como el señor ese, como si no tuviera nombre, ni historia, ni memoria. La cámara giró hacia mi nuera justo cuando se acercaba a mí con una copa y una sonrisa torcida. Y entonces supe que algo se avecinaba, porque sus pasos tenían el ritmo de la furia mal contenida. Recuerdo cuando mi hijo me pidió ayuda para pagar la escuela privada de su primer hijo, hace años. Yo vendí mi reloj de cadena, el único que me quedaba de mi padre, sin pensarlo 2 veces. No se lo dije a nadie, solo guardé el estuche vacío en una caja con fotos antiguas. Mi esposa me miró con orgullo cuando supo, y me dijo, «Eso es amor de verdad, viejo». Ella tejía suéteres para los niños cada invierno, aunque a veces sus manos ya no respondían del frío. Nos quedábamos despiertos los viernes para cuidar a los nietos mientras ellos salían a cenar para recuperar el matrimonio. Una vez, el niño mayor se enfermó y pasamos la noche dándole paños de agua y cuentos suaves. Nunca lo contamos a nadie. Cuando llegó el padre solo dijimos, «Todo bien, duerme tranquilo». Nos convertimos en sombra silenciosa para no incomodar, pero el corazón nos reventaba de ternura cada vez. A veces me pregunto si el cariño que dimos quedó en algún rincón de la memoria de ese niño. Mi nuera nunca me miró con afecto. Desde el principio me llamó el papá de él, sin nombre. Una Navidad se molestó porque llevamos un regalo sin envolver bien y lo dejó a un lado sin abrir. Mi esposa lloró esa noche en la cocina, en silencio, mientras removía el chocolate caliente con la cuchara torcida. Recuerdo cuando propusimos pagar la mitad de la luna de miel y ella respondió, «No necesitamos caridad». Cada frase de ella tenía bordes, como un cuchillo envuelto en flores plásticas. Después de la muerte de mi esposa, creí que mi hijo se acercaría, pero solo vino a buscar documentos. Vi cómo el cuarto de visitas se transformó en bodega y mis fotos fueron reemplazadas por diplomas de ella. Cuando los nietos venían, les contaba historias de su abuela, pero ya no recordaban su voz. Un día llevé un pastel al colegio del niño menor y ella me pidió que no volviera sin avisar. Me dijo que los profesores podrían confundirme con algún jardinero, porque no llevaba ropa adecuada para el lugar. Volví a casa con el pastel intacto y las manos frías, como si la ternura ya no tuviera espacio. Empecé a escribir cartas que nunca envié, contándole a mi esposa cómo todo se había vuelto más gris. A veces hablaba con su retrato antes de dormir, pidiéndole fuerzas para no desaparecer por completo. Mi nieto mayor me visitó una vez solo, cuando tenía 14, y me preguntó cómo conocía a su abuela. Esa tarde hablamos por horas, y él me dijo que ojalá yo viviera para siempre. Le respondí que mientras él recordara nuestras charlas,
Una parte de mí siempre estaría con él. Pensé que eso bastaría, que ese vínculo era real, profundo, inquebrantable. Pero al llegar esta boda, todo lo que creía firme comenzó a desmoronarse con gestos tan pequeños como puñales. Recordé cuando construimos juntos una cometa, y cómo él lloró al verla enredarse en los cables del barrio. Lo consolé diciendo que a veces lo más bello no dura, pero lo intentamos igual porque vale la pena. Ahora soy yo quien quedó enredado, suspendido entre recuerdos dulces y el desprecio que me niega el presente. Hoy, al ver a mi nuera mirarme con superioridad, recordé el primer día que la conocí. Ella se presentó como la futura madre de sus hijos, sin saludarme siquiera con la mano. Mi esposa me apretó la pierna debajo de la mesa, como para decirme que me aguantara, que era parte de crecer. Y crecimos, sí, pero hacia la distancia. Cada reunión familiar era una prueba de resistencia al desdén. Mi hijo se hizo experto en mirar hacia otro lado, como si así pudiera evitar elegir entre sangre y cuidado. Una vez le dije que yo no necesitaba gratitud, solo una silla cerca para no sentirme exiliado. Él asintió sin responder, como quien escucha llover sin tener intención de salir. Me duele más lo que no dijo que lo que ella gritó, porque el silencio también hiere. Durante años cuidé del jardín de su casa sin que nadie me lo pidiera, solo porque me hacía sentir útil. Un día lo encontraron hermoso y felicitaron a mi nuera por el trabajo tan dedicado. Ella no corrigió el error. La abuela materna recibía flores, tarjetas y agradecimientos. Yo recibía miradas esquivas y tareas invisibles. La última vez que cociné para ellos, nadie comentó el sabor. Solo escuché que faltaba sal y la carne estaba dura. Mi nieto menor me regaló un dibujo una vez, y ella lo rompió diciendo que hacía desorden en la nevera. Guardé los pedazos en mi bolsillo y aún están en mi cómoda, entre los guantes de lana de mi esposa. No tengo rencor, solo tristeza, y sin embargo, duele como si llevara un clavo oxidado en el pecho. Quizás esperé demasiado de personas que apenas me toleran, pero el amor que di fue real, lo sé. Hoy, viendo cómo el mundo gira sin mí, me pregunto si algún día entenderán cuánto perdieron al excluirme. Mi esposa solía decir, las raíces no se ven, pero son lo único que sostiene el árbol. Y ahora siento que me cortaron, que solo quedo en la sombra, sin hojas, sin frutos, sin nombre. Pero aunque nadie lo note, sigo aquí, llevando en el bolsillo un pedazo de historia que no pienso soltar. Porque yo sé lo que construí, lo que sembré, y eso nadie, ni siquiera ella, podrá borrarlo. El salón ya estaba iluminado con luces cálidas, y el DJ anunciaba la apertura de la pista para los padres. Yo me acerqué con cuidado, con el pañuelo de mi esposa en la mano, queriendo sentirla cerca de algún modo. Los invitados se arremolinaban cerca de las mesas, levantando copas, con rostros sudados y risas que rebotaban en las paredes. Mi nieto mayor tomaba de la mano a su madre, sonriente, ajeno al incendio que se aproximaba. Vi que la fotógrafa giraba su lente hacia la mesa de los abuelos y mi corazón dio un pequeño salto. Me acomodé la chaqueta, alisé el cabello con los dedos y di un paso hacia adelante con esperanza. Fue entonces cuando ella apareció entre los grupos, con la copa en alto y la mirada más filosa que nunca. Se detuvo frente a mí, como si el salón entero hubiera quedado suspendido en ese instante preciso. «¿Y tú qué haces aquí adelante?», preguntó en voz alta, con una sonrisa tan gélida como su tono. El murmullo del salón se apagó lentamente, como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo. «¡Tú no eres su verdadero abuelo!», gritó, con la voz quebrada de veneno y copa de más. El silencio fue tan profundo que se oía el zumbido del aire acondicionado y el clic de una cámara. Mi hijo bajó la cabeza, sin mover un solo músculo, como si esa rendición ya hubiese sido ensayada.
Yo me quedé de pie con el pañuelo en la mano, sin entender si era un sueño o una puñalada. Mi nieto menor, que jugaba bajo la mesa con servilletas dobladas, se escondió tapándose los oídos con fuerza. «Deja de fingir un lugar que no te pertenece», continuó ella, con la voz en alto y los ojos brillosos. Una invitada soltó un leve «Dios mío», mientras otra tomaba el brazo de su esposo, buscando contención. Vi cómo una tía buscaba al DJ con la mirada, como si una música de fondo pudiera apagar esa vergüenza. Yo no podía moverme, ni hablar. Solo sentía el pañuelo arrugarse entre mis dedos como papel mojado. «Siempre te metes donde nadie te llama». «¿No tienes dignidad?», remató dejando la copa sobre una mesa cercana. Vi al abuelo materno acomodarse en su silla, incómodo, sin saber hacia dónde mirar. Mi hijo dio un paso, luego se detuvo y finalmente se giró hacia la mesa del pastel, evitando toda escena. Quise responder, pero la garganta estaba sellada por una mezcla de rabia, tristeza y esa vieja costumbre de callar. Mi nieto mayor miraba a su madre con la boca entreabierta, sin entender por qué el amor debía ser humillado. Una señora de cabello blanco susurró: «¡Qué crueldad!», mientras apretaba su bolso contra el pecho. Yo solo pensaba en mi esposa, en cómo habría caminado hasta el centro del salón para defenderme sin miedo. Pero ella ya no estaba, y el frío en mi espalda era prueba de esa ausencia insoportable. Una pareja joven se levantó disimuladamente y salió del salón, como si la vergüenza ajena fuera contagiosa. «Deberías estar agradecido con nosotros, no buscando protagonismo», añadió la nuera, ahora con la voz más baja pero más filosa. Las risas que quedaban flotando se esfumaron, y hasta el DJ bajó la música sin que nadie lo pidiera. La abuela materna apartó su copa, incómoda, como si el líquido también la quemara. Un niño pequeño preguntó en voz alta: «¿Por qué grita la señora?», y su madre lo mandó callar. Yo permanecía ahí, sin pestañear, mientras todo dentro de mí se derrumbaba como un viejo cobertizo sin vigas. No lloré, pero las lágrimas ya vivían en mis párpados, temblando como soldados derrotados en la línea final. El pañuelo de mi esposa se deslizó lentamente por mis dedos hasta caer al suelo, sin que yo lo notara. Mi nieto menor salió de debajo de la mesa, lo recogió con cuidado y me lo puso de nuevo en la mano. «Abuelito, no llores», dijo en un susurro que solo yo escuché, y me abrazó por la pierna como si pudiera sostenerme. Una de las primas de la novia se acercó a su madre y dijo en voz baja: «Esto ya es demasiado». La nuera cruzó los brazos, como si esperara aplausos por haber dicho lo que nadie se atrevía. Pero lo único que recibió fue un silencio espeso, como un juicio sin necesidad de jurado. Vi al mozo que me había confundido antes con personal de limpieza, mirarme ahora con pena verdadera. Mis manos temblaban, pero no por la edad, temblaban de impotencia, de indignación acumulada en décadas de silencio. Alguien empezó a grabar con el celular y supe que esa humillación quedaría flotando para siempre, digitalizada en el desprecio. Una lágrima cayó finalmente sobre mi zapato justo cuando mi nieto menor me apretó más fuerte la pierna. Vi que el DJ no se atrevía a reiniciar la música, como si supiera que ese no era su momento. Mi nuera giró sobre sus tacones, segura, convencida de haber limpiado la escena de lo innecesario. Pero lo que no supo fue que había sembrado algo más fuerte que su odio, la compasión de los otros. Y mientras ella se alejaba, el salón seguía congelado, como si todos aún buscaran las palabras para reaccionar. Me arrodillé con lentitud junto a la mesa, donde mi nieto menor aún se escondía entre manteles. Sus ojos brillaban con miedo, pero también con esa ternura que solo los niños guardan para los justos. «No importa la sangre, hijo, el amor también es herencia», susurré temblando mientras acariciaba su cabello sudado.
Él me abrazó de inmediato, como si no necesitara explicación, como si su corazón ya entendiera todo. Sentí cómo su manito me apretaba el cuello, buscando un refugio que su madre nunca le ofreció. Mis rodillas crujieron al incorporarme, pero su abrazo me sostenía con una fuerza más profunda que la biológica. Una señora mayor con cabello blanco recogido se levantó de su asiento y caminó hasta nosotros sin dudar. Con voz firme y temblor en el mentón, dijo: «Avergüénzate. No hace falta parir para ser familia». El silencio se rompió como vidrio bajo un tacón. Aplausos tímidos comenzaron a brotar desde las mesas cercanas. Mi nuera giró lentamente, con la copa aún en la mano y el gesto congelado en mitad del rostro. Sus ojos buscaron aliados, pero las miradas se deslizaban hacia el suelo, evitando coincidir con su desconcierto. Una prima de la novia aplaudió en pie, y otros 3 invitados la imitaron sin mirar a la nuera. Mi hijo se llevó la mano al cuello, como si algo invisible comenzara a ahogarlo frente a todos. Yo respiré profundo, guardé el pañuelo en el bolsillo y levanté al niño con cuidado entre mis brazos. Él apoyó la cabeza en mi hombro, y eso bastó para que la fotógrafa tomara una nueva imagen. Esta vez, el lente me buscó con ternura, no por lástima, sino por el símbolo que ahora representaba. Vi al DJ levantar levemente la mano, como esperando una señal para devolver la música al ambiente. Una pareja joven pasó frente a mí y me dijo bajito: «¡Qué gesto tan valiente, señor! Gracias». El mozo, que antes me confundió con personal, ahora me ofreció agua con una reverencia involuntaria y sincera. Las luces del salón parecían más cálidas, como si el ambiente hubiera decidido protegerme del veneno reciente. Una mujer murmuró a su esposo: «¿Y ella dice que no es su abuelo? Ese niño no miente». Mi nieto mayor, aún en la mesa principal, me miró con los labios apretados y los ojos húmedos. Levantó la copa en mi dirección, sin decir palabra, pero con un gesto que selló toda una historia. Yo asentí suavemente, como si desde lejos pudiéramos entendernos con el idioma que ella nunca pudo aprender. Una niña me trajo una flor caída y la colocó en mi chaqueta sin pedir permiso. Vi que alguien grababa con el celular, pero esta vez registraba el aplauso, no la humillación. Mi nuera dio un paso hacia mí, pero se detuvo al ver que ya no controlaba la escena. El niño en mis brazos me susurró: «No quiero que te vayas nunca, abuelo». Y sentí el alma regresar. Varias personas empezaron a rodearnos con palabras amables, como si el cariño se hubiera soltado después de años guardado. Mi cuerpo aún dolía, pero por dentro algo se acomodaba, como una vértebra que finalmente vuelve a su lugar. Una invitada mayor dijo con firmeza: «Lo que acabas de hacer nos recordó lo que es el amor real». La mirada de mi nuera era de piedra, pero sus manos no sabían dónde apoyarse. Vacilaban sin rumbo. Mi nieto mayor se levantó, tomó el micrófono del DJ y pidió hacer un brindis por el abuelo de verdad. Los invitados aplaudieron fuerte, ya sin miedo al qué dirán, y la palabra verdadero se volvió un eco liberador. La nuera volvió a su silla sin que nadie la acompañara, tragando en seco como si la copa estuviera vacía. Yo cerré los ojos por un instante, agradeciendo a mi esposa en silencio, como si estuviera justo detrás de mí. El DJ puso música suave, y una canción antigua llenó el salón con un aroma de otras épocas. Un niño pequeño me pidió bailar, y giramos un par de veces mientras todos reían con ternura contenida. La fotógrafa me mostró la imagen del abrazo con mi nieto menor, y dijo: «Esta será la portada». Yo solo asentí, sin palabras, porque el pecho me latía con más gratitud que dolor en ese momento. Una joven me dio su asiento, y varios se ofrecieron a servirme pastel, como si supieran que ya había esperado suficiente. Vi a mi hijo acercarse con torpeza,
como quien se arrepiente tarde, pero aún no sabe cómo reparar. No lo rechacé, pero tampoco hice espacio. Dejé que el niño en brazos marcara la distancia. Una música alegre comenzó a sonar, y algunas parejas volvieron a bailar, como si el salón respirara por fin. Mi nieto mayor dejó el micrófono, y al pasar junto a mí me susurró: «Gracias por quedarte, abuelo». Esa frase perforó años de desprecio acumulado, y sentí que algo antiguo por fin se rompía en el lugar correcto. Vi que mi nuera hablaba con su madre, visiblemente alterada, pero ya nadie les prestaba demasiada atención. El centro del salón había cambiado, y ahora la historia se contaba desde otro eje, el de la memoria viva. Una señora lloraba discretamente mientras me observaba, como si recordara a su propio padre en mis gestos cansados. Mi nieto menor bajó al suelo, se limpió la nariz con la manga y me tomó de la mano. «¿Podemos ir a ver el pastel?», preguntó, como si todo lo feo ya se hubiera desvanecido con ese gesto. Lo acompañé despacio, con el corazón renovado, como quien cruza un umbral sin miedo al otro lado. Los invitados hicieron una fila informal para saludarme, y cada palabra recibida era un ladrillo nuevo bajo mis pies. Ya no caminaba entre mesas como un intruso. Ahora era parte del salón, del aire, de la historia. Mi nuera no dijo más, pero sus ojos empezaron a recorrer el lugar con una inquietud cada vez más visible. No entendía por qué ya nadie la seguía, por qué su control se diluía como perfume vencido. Yo no busqué venganza, solo presencia. No grité, pero mi silencio se volvió más fuerte que cualquier palabra suya. El niño mordió un pedazo de pastel, se rió con la boca llena y me ofreció un trozo con su tenedor. La fotógrafa volvió a capturar el momento y dijo en voz alta: «Esta sí es una boda con alma». Me senté por fin, con las piernas temblorosas, pero el alma tranquila como no la sentía desde que ella partió. Una señora me trajo café caliente y dijo: «Ya era hora de que lo vieran como lo vemos nosotros». Mi nieto se subió a mi regazo y me dijo al oído: «Ahora sí somos familia otra vez». Miré al techo un instante y pensé: «¿Viste eso, vieja? Hoy ganamos sin levantar la voz». El aplauso final no fue escandaloso, pero fue largo, sincero, como una ola que acaricia en vez de romper. Y en medio de todo eso, la cara de mi nuera ardía, no por rabia, sino por soledad. Todo el salón había recobrado cierta alegría, y aunque el aire seguía tenso, ya nadie temía respirar. Me senté con mi nieto menor sobre las piernas mientras comía su pastel sin miedo a los murmullos. La fotógrafa volvió a pasar cerca, me sonrió y dijo: «Es usted el alma de esta boda, señor». Le agradecí con un gesto leve, sin levantar la voz, porque aún no quería romper ese momento sagrado. Mi hijo se mantenía cerca, a pocos pasos, como queriendo hablar pero sin atreverse del todo. Vi a la nuera murmurarle algo al oído con expresión helada y las manos crispadas en el aire. Él hizo que no con la cabeza, pero ella insistió, apuntando hacia nosotros con el mentón erguido y la copa vacía. El niño, aún en mi regazo, comenzó a quedarse dormido, y yo lo cubrí con la chaqueta. En ese instante, ella se acercó caminando firme, sin titubear, como quien viene con un cuchillo envuelto en flores. Me miró directo a los ojos y dijo en voz baja, pero nítida: «Esto no se va a quedar así». Sus dedos se cerraban y abrían como garras, y su sombra se proyectaba sobre la mesa con formas inquietantes. «No vas a robarme este momento también. Ya te metiste suficiente en nuestras vidas», soltó con frialdad. Yo mantuve la calma, pero el niño se removió en mis brazos como si sintiera la electricidad del peligro. Una prima de mi hijo se acercó para interrumpir, pero la nuera levantó la mano, exigiendo que no se metieran. «Esto es entre él y yo, y este niño no tiene por qué estar encima de un impostor», agregó.
Un nuevo silencio envolvió el salón. Ya no era sorpresa, era incredulidad ante la brutalidad sin máscara. Vi a una tía pararse con fuerza, pero alguien la tomó del brazo, quizás temiendo un escándalo mayor. Yo no respondí, no me moví. Solo abracé al niño más fuerte, sintiendo su corazón acelerado contra el mío. La nuera extendió los brazos, exigiendo que se lo entregara. «Dámelo, no tienes ningún derecho sobre él». Mi hijo intentó intervenir, pero ella lo empujó ligeramente, con una rabia acumulada que no disimuló esta vez. Vi cómo sus uñas me rozaron la muñeca, intentando soltar al niño dormido sin cuidado alguno. Él despertó asustado, empezó a llorar y se aferró a mi cuello como si intuyera que podía perderme. La fotógrafa bajó la cámara. Los mozos dejaron de servir. El DJ apagó la música sin mirar a nadie. Yo solo dije, «Estás asustándolo. Por favor, basta». Pero ella ya no estaba para razones, solo para controlar. «No es tu nieto, no lo toques más, no lo llames como si te debiera amor», gritó con furia. El niño lloraba con más fuerza, cubriéndose el rostro contra mi pecho, como si supiera que eso lo protegería. Mi hijo logró separarla, pero ella no dejó de señalarme frente a todos. «Esto se acabó, anciano ridículo». Una invitada mayor rompió en llanto, otra gritó, «¡Ya basta!», y alguien comenzó a llamar por seguridad. Yo me puse de pie con el niño aún en brazos, temblando no de miedo, sino de dignidad herida. «Se acabó, escúchame bien, no vuelves a acercarte a ninguno de mis hijos», escupió ella con voz de veneno. Sus palabras salían como cuchillas, sin filtro, sin cuidado, buscando desgarrar no solo el presente, sino mi historia entera. El niño me miró entre lágrimas y preguntó bajito, «¿Ya no voy a poder verte nunca más?». Esa frase me quebró. No supe cómo responder. No existen palabras para consolar un corazón tan pequeño. Mi esposa decía que los niños reconocen el alma de quien los ama, y él me elegía sin dudar. Entonces me arrodillé otra vez, lo miré a los ojos y le dije, «Yo siempre voy a estar contigo. No importa dónde ni cuándo. Tú cierras los ojos, me llamas bajito y yo llego», le prometí. Él asintió, con la nariz llena de mocos, mientras me abrazaba como si ese fuera el último abrazo del mundo. Mi nuera dio la orden final. «Sáquenlo de aquí ahora mismo. No quiero verlo más en mi familia». 2 empleados se acercaron, incómodos, pero visiblemente presionados a actuar por miedo, no por voluntad. Me ayudaron a incorporarme, con respeto, y pidieron que los acompañara para evitar más tensión en la fiesta. Yo no protesté, solo bajé la cabeza, me aseguré de que el niño volviera con su padre, y caminé. Cada paso que di hacia la salida pesaba como una despedida anticipada, como una sentencia injusta, sellada en público. Vi que algunas personas aplaudían en mi dirección, pero no por celebración. Era un gesto de resistencia muda. Otras me entregaban servilletas, pañuelos, palabras susurradas como «Usted no merece esto. Ella se pasó. ¡Qué injusticia, señor!». El niño intentó correr tras de mí, pero mi hijo lo detuvo con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi nuera gritó, «Llévenlo lejos de una vez, que se cree mártir y no es nada». Volví la cabeza una última vez, solo para mirar al niño, y su manito agitándose débilmente entre los adultos. Y ahí lo entendí. Lo que me quitaron no fue sangre, fue presencia, fue espacio, fue el derecho a amar. Y tú que estás leyendo esto, dime algo con el corazón abierto. ¿Qué se hace cuando alguien arranca con rabia el único lugar donde todavía te sentías parte de algo? Escribe «Estoy contigo» si alguna vez te echaron del corazón que tú ayudaste a construir. Y mientras la puerta se cerraba tras de mí, no escuché música ni risas, solo el sonido de mi alma partiéndose en 2. Desperté al amanecer con el corazón adolorido, pero la mente clara como no recordaba en años.
Pasé largo rato sentado frente a la ventana, viendo el reflejo del pañuelo sobre la mesa. No podía permitir que el silencio sellara mi historia con ellos, como si nunca hubiera existido. Fui hasta el armario y tomé el sobre donde guardaba cartas escritas para mis nietos desde niños. No buscaba venganza, sino memoria. Que supieran lo que vivieron, lo que compartimos, aunque otros lo nieguen. Escribí una nueva carta, esta vez corta, sincera, sin adornos. No me olvides, que yo no te olvido. Puse la dirección de mi hijo en el sobre y lo llevé personalmente con las piernas temblorosas. Toqué el timbre y mi nieto mayor salió, sorprendido de verme allí tan temprano sin previo aviso. Le extendí la carta y dije: «Solo quería darte esto, puedes leerlo o no, pero es tuya». Él tomó el sobre con las dos manos, lo miró con atención y luego levantó la vista. «¿Estás bien, abuelo?», preguntó. Esa frase me estremeció más que cualquier aplauso de ayer. Asentí con suavidad y respondí: «Hoy sí, porque sé que aún me ves». Antes de cerrar la puerta, escuché pasos apresurados dentro de la casa. Era el menor, corriendo hacia mí. Gritó: «¡Abuelito!» y se lanzó a mis brazos sin que nadie lo detuviera a tiempo. Lo levanté y giramos en el aire como antes, como cuando los cuidaba mientras sus padres salían. Sus risas se mezclaban con mi llanto contenido. Era un instante perfecto, pero su duración fue cruelmente corta. Mi nuera apareció en el pasillo y gritó: «Bájalo, no te di permiso de tocarlo». Mi hijo llegó corriendo, confuso, intentando mediar, pero sin tener fuerza para poner límites a nadie. «Te dije que no queríamos más escenas», dijo ella cruzando los brazos y tomando al niño de mis manos. Él empezó a llorar de inmediato diciendo: «No quiero, quiero estar con mi abuelo», golpeando el aire. La escena llamó la atención de una vecina que desde su balcón observaba en silencio absoluto. «Estás confundiendo a los niños con tus sentimentalismos baratos», murmuró mi nuera sin mirarme mientras acariciaba la cabeza del niño. No respondí. Saqué del bolsillo un pequeño álbum de fotos con imágenes nuestras y lo dejé sobre el buzón. Cuando tengan edad para decidir, sabrán quién los sostuvo en silencio cuando nadie miraba, dije antes de girar. Ella rió con desprecio y soltó: «No te ilusiones, no los vas a ver más. Lo voy a impedir». Pero lo que ella no vio fue la mirada del mayor, clavada en mis pasos con una mezcla de dolor y decisión. Caminé sin mirar atrás, porque entendí que aliarnos con la dignidad a veces significa alejarse, incluso si el alma sangra. A la noche siguiente recibí un mensaje de número desconocido. Era él. «Abuelo, leí la carta. Nunca olvidé tus cuentos ni los partidos en el patio. Te extraño». Mi respiración se cortó por un segundo, como si el cuerpo dudara si eso era real. «Yo también te extraño, hijo», respondí, «y sigo aquí. Cuando quieras, cuando puedas, no te voy a soltar». Acordamos vernos en secreto, sin que su madre lo supiera. Quería abrazarme sin interrupciones, sin gritos. Nos encontramos en una placita del barrio, una tarde fresca, bajo un árbol donde solíamos jugar con aviones de papel. Él llegó con un cuaderno en la mano. Escribí cosas que recordaba para no olvidarlas nunca. Lo abrimos juntos y lloramos en silencio. Esas páginas eran puentes, resistencia contra el olvido forzado. Hablamos por horas, hasta que anocheció. Me pidió que le contara otra vez la historia del tren y la estación. «Siempre te espero en la estación, aunque no llegues. Siempre tengo una banca libre para ti». Esa frase selló algo entre nosotros, más fuerte que cualquier documento familiar. Pero la paz no duró. Mi nuera descubrió el encuentro. No gritó. No amenazó. Actuó con frialdad quirúrgica. Envió un correo legal. A partir de ahora, toda interacción con los menores deberá ser autorizada previamente. Mi hijo no dijo nada. No me llamó. No me escribió. Solo desapareció como si nunca hubiera existido.
El niño mayor me pidió perdón por mensaje. Papá dice que no puede ir contra mamá, que es por nosotros. Yo no le respondí con rencor. Solo dije, cuando uno no defiende lo que ama, otros lo destruyen por él. Pasaron semanas sin noticias hasta que recibí por correo una caja pequeña sin remitente. Dentro, el álbum que dejé sobre el buzón y un dibujo nuevo hecho por el menor. Yo y mi abuelito. Lo guardé en mi mesita de noche, al lado del pañuelo de mi esposa y mi reloj sin cuerda. Mi médico dijo que debía evitar emociones fuertes, pero yo le respondí, algunos amores valen el infarto. Una vecina del barrio me visitó y me dijo, tu historia se ha corrido por el barrio. Todos te apoyan. Otra señora me abrazó en la panadería. Ese niño te ama. Eso no se borra con órdenes ni amenazas. Pinté una banca en el parque donde solíamos encontrarnos. Le puse una placa, reservada para el amor que resiste. Cada semana dejaba allí una carta, una flor seca o un dibujo de tren hecho a mano. Un día encontré un sobre nuevo sobre esa banca. Lo abrí temblando, con el corazón al borde. Era del niño menor. Vi la banca, te vi esperándome. Mami no me deja, pero yo sé. Yo sé que eres mi abuelo. Yo sé que estás. Esa tarde no lloré, reí. Lloré después sí, pero primero reí. Porque el amor había encontrado su camino. Mi nuera mandó una carta nueva. Deje de enviar mensajes indirectos. Está prohibido acercarse. Esto es acoso emocional. Yo la doblé con calma y la guardé. Porque no se puede prohibir lo que vive en la memoria compartida. Fui al parque la noche siguiente. Dejé una linterna encendida bajo la banca, como quien deja un faro en la costa. Y pensé, que vengan cuando quieran, que lleguen cuando puedan. Yo seguiré esperando en silencio, porque esta vez no me van a borrar con sus mentiras. Esta vez yo ya dejé mi historia escrita en sus corazones, y eso nadie lo puede callar. El otoño trajo consigo un aire distinto, más frío, más denso, como si anunciara un cierre inevitable. Habían pasado semanas desde la última carta de advertencia de mi nuera, esa donde me llamaba estorbo emocional. Yo no contesté. Pero el banco seguía allí, pintado, con la linterna encendida cada viernes al atardecer. Un día, mientras acomodaba la flor de turno, noté una cámara oculta detrás del árbol. No me sorprendió. Sabía que ella o alguien más querría vigilar mis pasos, esperando un error para aplastarme. En lugar de huir, levanté la linterna y la apunté directo al lente, sin bajar la mirada. Fue la primera vez en años que no sentí miedo, solo el peso delicioso de mi dignidad. 2 días después, una trabajadora social llamó a mi puerta. Venía por el menor, por lo visto. No entendí al principio. Me mostró una denuncia. El niño está emocionalmente alterado. Culpa de vínculos dañinos con terceros. Ella hablaba de mí, de mi existencia, de mi ternura transformada en amenaza. Pero cometieron un error. También investigaban el ambiente familiar, las dinámicas, las conductas observadas en la escuela. Y algo falló en su relato. Porque el niño no tembló al oír mi nombre, sonrió. Mi abuelo me enseñó a guardar secretos buenos, como las cartas, como los trenes, como la banca. La psicóloga anotó en silencio. Las preguntas se multiplicaron, las actitudes también, y el informe cambió de color. Mi hijo fue citado a declarar al igual que mi nuera, y ahí empezó la verdadera justicia. Lo que intentó ocultar con amenazas ahora salía a la luz, palabra por palabra, mirada por mirada. Maestras declararon que el niño se angustiaba cada vez que oía que su abuelo no vendría más. Vecinos hablaron de los gritos en la casa, del control, de la frialdad, de la imagen sin alma. Una señora del mercado testificó. El niño lloró en el pasillo porque su madre rompió un dibujo del abuelo. El juez, que no era joven ni ingenuo, pidió acceso a los intercambios digitales. Ahí encontró oro, las cartas, los dibujos,
el cuaderno compartido. Todo se presentó. Todo estaba fechado, firmado, escrito con alma. Yo fui citado también. Fui en traje modesto, con mi álbum en mano y el pañuelo en el bolsillo. No llevé abogados. Llevé recuerdos. Llevé verdad. Me senté frente al juez, con las manos visibles, y dije: nunca busqué reemplazar a nadie, solo amar. Los ojos del juez brillaban, pero no lloró. No se permite en ese estrado. Mi nuera declaró con frialdad, acusándome de manipulación emocional, de intromisión, de destruir límites familiares. El juez le preguntó: ¿alguna vez lo abrazó? ¿Alguna vez agradeció algo? Ella tartamudeó, desvió la mirada, buscó apoyo en mi hijo, pero él ya no sostenía nada. La defensa pidió suspender mis visitas por tiempo indefinido. Querían borrarme como quien limpia un vidrio sucio. Pero el juez levantó la mano y dictó: no es este hombre el que debe alejarse. La sala enmudeció. Es usted, señora, quien ha convertido el amor en amenaza y el vínculo en campo de guerra. Usted es quien separó sin explicación, quien negó la historia compartida, quien usó la sangre como muralla. Mi nuera se quedó paralizada. Mi hijo bajó la cabeza, y yo sentí el corazón abrirse como una flor. La sentencia fue clara: visitas libres, supervisión familiar sobre la crianza y terapia obligatoria para todos los involucrados. Además, el juez hizo algo más. Leyó en voz alta parte de la carta que mi nieto escribió. Abuelito, no dejes de venir. Yo te espero en la banca, aunque tarde. Yo sé que vienes. El murmullo en la sala fue de emoción contenida. Alguien soltó un sollozo. Otro aplaudió suavemente. El juez no pidió silencio. Solo miró a mi nuera y dijo: ese niño necesita amor, no control. Me levanté lentamente, con las piernas temblando, pero esta vez no por humillación, sino por gratitud. Salí de la sala con la frente en alto. Un periodista me esperaba afuera con micrófono en mano. No soy nadie especial, dije. Solo un hombre que se negó a ser borrado de la memoria. El video se volvió viral. Lo subieron a redes. Titular: el abuelo que esperó en silencio y ganó. Miles de comentarios. Miles. Yo también tuve un abuelo así. Esta historia me devolvió la esperanza. Mi nieto mayor me llamó esa noche. Abuelo, ahora todos en la escuela saben que eres un héroe. Yo no soy un héroe, le dije. Soy tu abuelo, y eso es suficiente para mí. Mi hijo me pidió perdón. No lo rechacé. Tampoco lo abracé de inmediato. Le dije: demuestra, no expliques. Comenzó a hacerlo, pequeño a poco, acompañándome al parque, trayéndome a los niños sin esconderse. El menor corrió a mis brazos como si el tiempo no hubiera pasado, como si el alma se reconociera. Te extrañé mucho, abuelito, dijo, y yo respondí: yo nunca me fui. Solo te esperé en silencio. Esa tarde jugamos con aviones de papel en la misma banca. Ahora tenía más dibujos pegados. Alguien había escrito con marcador: aquí se sientan los que aman sin condiciones. Mi nuera no volvió a hablarme, ni una sola palabra, pero esta vez el silencio era suyo, no mío. Ella se volvió invisible donde antes gritaba, y yo, que un día fui excluido con desprecio, me convertí en hogar frente a todos. Mi nieto mayor subió una foto nuestra, mi verdadero abuelo, y el mundo, por fin, supo quién era yo. Las semanas siguientes al juicio no fueron silenciosas. Fueron dulces, ruidosas, llenas de pasos pequeños por la casa. Mi nieto menor venía los sábados, cargando su mochila y una libreta con dibujos nuevos para mostrarme. Siempre traía preguntas. ¿Qué hacía la abuela cuando tú te enojabas? ¿O tú también lloraste alguna vez? Jugábamos como antes. Su risa rebotaba en las paredes, trayendo vida a un hogar que fue olvido. Mi nieto mayor también regresó, más reservado, pero más firme. Leía mis cartas en voz alta para su hermano.
Él grabó un video en la banca del parque y dijo, «Este es el lugar del amor real». Subió ese video a redes. En 2 días ya tenía cientos de comentarios de apoyo, recuerdos, reconciliaciones. La historia no se apagó con la justicia, se encendió con ella. Personas de otras ciudades me escribieron. Una madre me dijo, «Mi padre murió sin conocer a mis hijos. Usted me enseñó a no repetir eso». Un nieto distante compartió, «Mi abuelo me enseñó a andar en bicicleta. Hoy me animo a volver a buscarlo». Recibí cartas, flores, cartas escritas por niños con crayones. «Gracias por no rendirte», decía una, firmada por Sofía, 9 años. Una escuela local organizó una exposición. Abuelos que dejaron huella. Me invitaron. Llevé el pañuelo y el cuaderno. El aula se llenó de risas, abrazos, historias que antes daban vergüenza y ahora daban orgullo. Una niña me preguntó, «¿Y tú cómo sabías que eras su verdadero abuelo si no eras su sangre?» Le respondí, «Porque lo supe en su abrazo, en su llanto, en su silencio. El amor lo sabe primero». El aula aplaudió. Un maestro lloró en silencio. Y yo sentí que mi voz ya no era prestada. Mi hijo comenzó a me acompañar nas visitas. No falaba mucho, pero ya no se escondía en los rincones. Un día me pidió cocinar juntos. Preparamos el guiso favorito de su infancia. Lo sirvió con manos temblorosas. «Esto lo hacía mamá contigo, ¿verdad?» «Sí, hijo, pero ahora lo haces tú, y eso basta». Mi nuera no volvió a hablarme, ni me saludó, pero ya no me prohibió estar con los niños. El menor me contó, «Mamá ya no grita cuando digo tu nombre, solo se queda callada». Ese silencio, antes cuchillo, ahora era muro desmoronándose, poco a poco, sin aplausos, pero cayendo. Mi nieto menor pegó una foto mía en su agenda escolar. «Este es mi abuelo favorito», escribió debajo. La maestra mandó una nota. «Gracias por existir. Su nieto habla de usted como si fuera superhéroe». Yo respondí, «No soy héroe. Solo me quedé cuando me echaron y volví cuando me recordaron». Los domingos se convirtieron en ritual. Desayuno en casa, paseo por el parque, lectura en voz alta en la banca. Un día llevamos un cartel nuevo. «Aquí se sientan los que nunca dejaron de amar en silencio». El parque se llenó. Otros abuelos se acercaban. Me contaban sus historias, todos distintos, pero con la misma herida. Una periodista joven me entrevistó. «¿Qué le diría a alguien que hoy se siente olvidado por su familia?», le respondí. «Que no se borre solo, que se quede, que se haga visible. El amor es insistencia». El reportaje se viralizó. Programas de TV, invitaciones para hablar, homenajes. Pero nada era tan importante como el domingo. Ese era mi día real, donde me llamaban abuelo sin guión, sin cámaras, sin permiso oficial, solo porque sí. Una vez el menor me preguntó, «Si tú mueres, ¿cómo sabré que estás cerca?». Le mostré el pañuelo. «Si lo encuentras donde no debería estar, es porque te vine a visitar». Guardó el pañuelo en su mochila. «Nunca lo voy a lavar. Así huele a ti». Vi lágrimas en los ojos de mi hijo, mas él no dice nada. Apenas se levantó y me sirvió café. Mi hija, que vive en otro país, me escribió, «Papá, no sabía todo lo que viviste. Te admiro profundamente». Le respondí, «El silencio no me protegió, solo me borró. Gracias por devolverme con tus palabras. Mi salud no mejoró. Las rodillas aún doen, a memoria falla. Mas agora tenho onde sentar quem me escute. Ya no temo morir olvidado. Temo no aprovechar cada minuto más con quienes aún me recuerdan». Un niño en la plaza me reconoció y me dijo, «Usted es el abuelo de Internet, ¿verdad?». Sonreí. «No, hijo, soy el abuelo de Tomás y Nicolás. Con eso tengo bastante». Mi nieto mayor escribió un poema. Lo leyó en la escuela. Lo tituló «El hombre que no se borró». Lloré al escucharlo.
Lloré por todo lo que se fue y por todo lo que por fin volvió. El menor me abrazó esa tarde y me dijo: «Cuando yo crezca, voy a contar esta historia a mis hijos. Diles que amar también es pelear por quedarse, y quedarse también es una forma de amar». Él asintió, y yo supe que todo valió la pena. Cada lágrima, cada espera, cada golpe no respondido, la justicia fue necesaria. Pero lo que me salvó fue otra cosa, el recuerdo que se negó a morir. La historia ya no es solo mía. Vive en la banca, en las fotos, en los abrazos de domingo. Soy abuelo, no por documentos, por insistencia, por ternura, por no irme, por quedarme aunque me doliera. Y hoy, cuando camino por el parque y me saludan, sé que ya no soy invisible para nadie. Me ven, me recuerdan, me llaman por mi nombre. Y eso, a mi edad, es más que suficiente. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con quien aún guarda silencio. Hay muchos abuelos invisibles esperando una voz que los nombre con amor verdadero. Tu historia también merece ser contada. No dejes que el olvido la escriba primero. Etiquétalo si alguna vez te sostuvo cuando nadie más se quedaba a mirar. Que esta memoria no se pierda. Cada gesto cuenta cuando el alma ha sido herida. Hay heridas que solo se curan cuando alguien más dice: «Yo también viví eso». Esta historia no termina aquí. Se sigue contando cada vez que alguien se atreve a hablar. Aquí seguimos. Para los que aman sin permiso. Para los que se quedaron cuando los echaron.